En esta segunda ola de la pandemia no solo se repiten los contagiados y el goteo incesante de fallecidos, también se están repitiendo imágenes y sonidos que vimos durante el estado de alarma. Comenzamos. Desde el Ayuntamiento de Burgos te recordamos que es obligatorio el uso de la mascarilla, guardar la distancia interpersonal, evitar... Es la Policía Municipal de Burgos. Desde hoy patrullan con megafonía. El objetivo es acabar con el virus, aplanar la curva de una vez por todas. El presidente de la Junta se ha reunido con todos los alcaldes y ha pedido más vigilancia para que se cumplan las normas. Buenas noches. La universidad también observa preocupada el incremento de contagios y el cierre de campus en Cataluña, Valencia o Granada. El presidente de la Conferencia de Rectores asegura que no tiene sentido suspender las clases y que el ocio nocturno esté descontrolado. León y Salamanca están siendo algunas de las ciudades más afectadas. Paco Gómez. Estamos ante un cierto cruce de reproches. Las universidades no entienden que se las ponga en el punto de mira cuando aseguran que en sus clases no se están produciendo los contagios y piden que se mire en cambio lo que ocurre en el ocio nocturno. Los profesionales de este sector, en cambio, insisten en que en sus locales tampoco, porque ellos aplican estrictamente las medidas, así que piden que se mire a prácticas no autorizadas como botellones o fiestas en pisos. Pareciera que tampoco es en el escenario universitario y en el desarrollo ordinario de la docencia donde se pudieran producir los focos. Pero no podemos olvidar que somos personas las 24 horas del día. La hostelería está cumpliendo, ¿vale? Y en general entendemos que no viene del entorno hostelero las sanciones. Entendemos que las sanciones vienen de entornos que no son controlados. Manifestación en Valladolid para pedir la jornada continua en los colegios durante la pandemia. A día de hoy, las familias están divididas. Hay otra parte que prefiere mantener el horario partido. Un grupo de investigadores de Castilla y León consigue fondos para un proyecto contra el COVID. Tienen el dinero, pero no pueden usarlo, porque los trámites burocráticos se lo impiden. No hay ningún gran proyecto de investigación que se haya desarrollado en España en el tema de COVID-19, aunque hemos sido uno de los países más afectados por la pandemia, precisamente por esta limitación del control, por esta fiscalización llevada al extremo. El Supremo ratifica la prisión para Luis Bárcenas, su mujer Rosalía Iglesias y el ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Jesús Merino, por el caso Gürtel. También ha confirmado la responsabilidad civil del PP. David Aragonés. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. El Tribunal Supremo ha ratificado con algunos retoques, eso sí, las condenas a los 29 acusados. La sentencia también ratifica la condena a título lucrativo a Ana Mato y al PP por beneficiarse de la trama y tendrá que devolver 245.000 euros. El alto tribunal considera excesivas las menciones que hizo la Audiencia Nacional a la caja B del partido. El 80% de los municipios de Castilla y León no tiene bancos ni cajeros automáticos. En el medio rural buscan soluciones alternativas. Las diputaciones están negociando la instalación de cajeros en puntos estratégicos. También hay oficinas móviles de algunas entidades que recorren los pueblos para dar servicio. Correos prestará su apoyo. Siguen bajando las temperaturas. Mañana y el viernes pasaremos frío, sobre todo con las heladas de madrugada y a primera hora. También se esperan algunas precipitaciones débiles en el norte. Eso sí, el fin de semana parece que las temperaturas se van a recuperar. El COVID ha obligado a cerrar el campus de 3 universidades españolas. En Cataluña, Valencia y Granada han mandado a sus alumnos a casa y han suspendido las clases presenciales. El presidente de la Conferencia de Rectores, José Carlos Gómez Villamandos, ha elevado el tono. Ha dicho que no ve sentido cerrar universidades y no atajar el ocio nocturno descontrolado. Las imprudencias de los universitarios han disparado los casos en ciudades como León o Salamanca. Las grandes culpables, las fiestas nocturnas. Los rectores han dado un ultimátum. Quieren seguir con las clases presenciales, pero piden a los alumnos, Paco Gómez, una mayor responsabilidad. Sí, ¿qué tal? Es que universitarios son 24 horas al día, pero evidentemente solo pasan unas pocas horas en el aula. Así que se pide que se extremen los cuidados cuando están fuera y particularmente en sus contactos sociales y especialmente durante la noche. Es el momento, dicen, de que todos sean extremadamente responsables para evitar llegar a ese cierre de la universidad que dicen nadie desea.
Los alumnos de la Universidad de Granada hacen la maleta. El aumento de contagios ha suspendido sus clases presenciales. Una cosa que me entristece profundamente es que se valore más los bares que lo que es la vida universitaria y la formación. Esta medida podría llegar próximamente al campus de Salamanca. La institución ha confirmado en las últimas horas 72 positivos y 280 personas en cuarentena entre sus estudiantes. Estemos no solo preparados, sino que reduzcamos todas las situaciones de riesgo ante posibles eventualidades. Twitter ha sido el desahogo de varios profesores universitarios que han reaccionado contra el cierre de las aulas. Esta opinión parece encajar con la de algunos estudiantes. No tiene sentido, la verdad, porque yo creo que lo primero es la docencia. Me da igual que cierres la universidad si luego me voy a juntar con mis amigos. Creo que es una medida totalmente incoherente. Y mantienen que la educación presencial sigue siendo segura. Las medidas están como para que se puedan seguir teniendo clases de forma presencial. Ahora en clase la verdad es que somos muy pocos y somos grupos muy reducidos. También en nuestra comunidad, la Universidad de León registró hace unos días 70 PCRs positivas y casi 200 de sus alumnos están en seguimiento. La mirada, por lo tanto, se centra en qué ocurre con el ocio nocturno. Y los datos son elocuentes. Si nos fijamos en lo ocurrido en Salamanca durante el pasado puente festivo, hubo 25 inspecciones de la Policía Local y Nacional en locales de ocio y ninguna sanción porque todas estaban cumpliendo las medidas. En cambio, sí se produjeron 103 sanciones por fiestas que estaban ocurriendo de manera contraria a la normativa en pisos universitarios. Ahí parece estar el foco del problema. Una cosa es lo que los estudiantes hacen durante el día y otra, claro, lo que ocurre por la noche. En las aulas está todo controlado, pero de fiesta... Pues se ve de todo. Nosotros, la verdad que mucho no la cumplimos, intentamos, pero hay a veces que... Quien más, quien menos sabe de alguien que quizá no esté actuando como corresponde, aunque habitualmente son los otros. Yo salgo poco por ahí, o sea que yo en mi parte sí. Uno, sé que hay gente que está saliendo de fiesta, gente que está en casa. Yo estoy siendo responsable, la verdad. Claro que para que haya clientes tiene que haber oferta. El problema ya no nace solo de los estudiantes, que son los que van a las barras, sino de los empresarios que las organizan y que no obligan a los estudiantes a cumplir las medidas. Los hosteleros insisten, 25 inspecciones durante el puente en sus negocios, 0 sanciones. Ahí no está el problema. Porque la hostelería está cumpliendo. Hago un llamamiento a los jóvenes para que además acudan a la hostelería. Son entornos controlados, regulados, con unos protocolos muy marcados. Que las sanciones vienen de entornos que no son controlados. Pueden ser botellones, fiestas. Mientras, la incidencia de COVID se ha disparado estas semanas de manera especial en las zonas de salud, donde residen los universitarios. Y las comunidades autónomas continúan tomando medidas drásticas para contener el virus. Melilla y la Generalitat de Cataluña han ordenado el cierre de bares y restaurantes durante 15 días. En esta última tienen una tasa de incidencia de 263 casos por cada 100.000 habitantes, poco más de la mitad que la de la Comunidad de Madrid. El gobierno catalán ha limitado el aforo de los centros comerciales a un 30% y ha suspendido ferias y congresos. También fuera de España se han clausurado temporalmente los locales de hostelería para contener la pandemia y se ha hecho con menos protestas del sector. Los bares y cafeterías de Bruselas, por ejemplo, llevan cerrados desde el miércoles pasado y no abrirán al menos hasta el 7 de noviembre, aunque sí se mantienen abiertos los restaurantes. También se ha establecido esta medida en los Países Bajos, en varias zonas de Francia como París y en Liverpool, en el Reino Unido. Desde el Ayuntamiento de Burgos te recordamos que es obligatorio el uso de la mascarilla, guardar la distancia interpersonal, evitar los encuentros sociales... Desde esta tarde, 6 patrullas de la Policía Local de Burgos están lanzando este mensaje que suena a ultimátum para evitar el confinamiento de la ciudad. El Ayuntamiento, dentro de las medidas para tratar de frenar la curva de contagios, recuerda que es obligatorio el uso de la mascarilla y que es necesaria una mayor responsabilidad individual para que no ocurra lo mismo que en León o Palencia. Evitemos entre todos el confinamiento. Gracias por tu colaboración. Desde el Ayuntamiento... Y es que la situación, lejos de mejorar, empeora en Castilla y León, donde en las últimas 24 horas hemos vuelto a tener un repunte. Como pueden ver, ha habido 902 casos confirmados, lo que eleva la cifra total a 66.000
49 desde que comenzara la pandemia. Se repite el alto número de fallecidos en hospitales, 18, y vuelven a subir los brotes activos, ahora mismo hasta los 404. Hoy el presidente de la Junta se ha reunido con los alcaldes de las capitales de provincia de la comunidad. Les ha pedido que refuercen la vigilancia para que se cumplan las medidas vigentes. A la reunión con los expertos ha seguido la reunión con los alcaldes y sin miramientos, el Ejecutivo les ha trasladado que la situación se agrava. En el momento que se pasa de los 260 por cada 100.000, ya la situación es muy grave. De dramática asegura el alcalde de León, que ha calificado el vicepresidente de la Junta el aumento en las cifras. Lo que he echado de menos en esta reunión, una vez más, es la adopción de medidas concretas o nuevas medidas. El Gobierno asegura que las que están son muy estrictas y que lo que hace falta es cumplirlas. Los alcaldes han pedido reforzar los mensajes para los jóvenes. Esos jóvenes que se reúnen el sábado por la noche, están comiendo con sus padres y con sus abuelos el domingo. Es importantísimo reducir el nivel de contagios en esta franja de edad, porque reduciéndola conseguiremos también reducirla en el resto de franjas. Y en general todos comparten que hay que huir de polémicas como la de Madrid con el Ejecutivo Central. Aquí tenemos que intentar combatir precisamente contra todo eso, tratando que es que no habrá recuperación económica sin una recuperación sanitaria, ¿no? Creo que es lo que debemos de hacer, trabajar juntos, trabajar todos en la misma dirección y hacer cada uno que se cumpla. Las capitales más al límite ahora mismo, Burgos y Salamanca. Estamos en 472,5, como le decía, hasta 500, pues nos queda muy poquito. No van a dudar a establecer en Burgos medidas similares a las de Palencia, León, Miranda, Valladolid, etc. Pero de manera inmediata. Soria y Segovia son las que tienen menos incidencia en este momento, pero dicen que no hay que fiarse. La evolución favorable en Medina del Campo, Valladolid, ha permitido que la Consejería de Sanidad modifique las medidas preventivas que estaban en vigor desde el pasado 30 de septiembre. Una de esas medidas incluía la prohibición de entrar y salir de la localidad. Ahora será posible la libre circulación, pero permanecerán vigentes las medidas de contención centradas en el control de aforos y limitación del número de personas en reuniones y establecimientos. Así se mantendrá hasta el 20 de octubre, cuando serán revisadas. Hemos mejorado muchísimo a lo largo de los últimos 15 días. Estamos hablando de que ha descendido alrededor del 75% de los positivos en 15 días. Eso es gracias al esfuerzo ímprobo que se ha hecho por parte de toda la población, y no podemos descansar. Otra vez tenemos que hablarles de una cifra estremecedora de fallecidos en España. Son 209 más que ayer. El número de contagios diarios continúa muy elevado, con 11.970 nuevos positivos. Navarra es la comunidad con mayor incidencia acumulada, con 774 casos de COVID por cada 100.000 habitantes, seguida por Melilla, que suma 515, y Madrid, con 463. Fuera de España, Francia vuelve a declarar el estado de emergencia. La medida va a entrar en vigor en la madrugada del sábado. Además, impone el toque de queda desde las 9 de la noche a las 6 de la mañana. La restricción se va a extender en toda la región de París y en otras 8 grandes ciudades francesas durante al menos 4 semanas. Las reuniones familiares son uno de los grandes focos de contagio. En casa nos relajamos y en algunos casos prescindimos de la mascarilla cuando vienen personas que no conviven bajo nuestro mismo techo. Es muy peligroso y hay que extremar las precauciones, también con la distancia y con el lavado de manos. Los expertos aseguran que hemos bajado la guardia respecto a la primera ola de la pandemia. ¿Nos quitamos la mascarilla en reuniones familiares y en encuentros con amigos? Parece que sí, y con frecuencia, sobre todo los más jóvenes. Van viendo que pasa el tiempo, se dan cuenta que ellos casi no se contagian o que son asintomáticos, y por tanto es muy difícil mantener esa tensión. Es decir, el impacto que sufrió la sociedad en marzo se va reduciendo ahora. La estadística dice que en torno al 40% de los brotes surge ahí, en nuestro núcleo de confianza, y aquí, en confianza, nuestro comportamiento varía. Cuando estoy en un entorno familiar muy cercano, ahí me suelo quitar la mascarilla, y cuando hay gente que no es de mi entorno familiar, no lo hago. Cada vez me quito menos la mascarilla y solo la tengo quitada habitualmente con las personas con las que convivo. La segunda parte son los mayores y la pregunta es, ¿su necesidad de afecto les hace olvidar la prevención? Que me la quito para abrazar a los nietos. Claro, ¿cómo les voy a abrazar así? Esto es una lotería y al que le toca, le toca. Lotería no es, desgraciadamente no es lotería, ¿no? Es un riesgo que hay que tenerlo ahí presente y poner los medios. La recomendación sanitaria sigue siendo la misma: espacios abiertos, mascarilla siempre y no relajarse nunca, ni siquiera en casa.
El impacto del coronavirus podría aumentar en más de 1 millón el número de personas en situación de pobreza en España. Así lo ha alertado Oxfam en un informe que sitúa en 11 millones los ciudadanos que se verían atrapados en esta situación. Desde la organización piden al Gobierno que tome medidas que garanticen los servicios públicos y refuercen la protección social. Esta tarde, cerca de un centenar de padres y madres con sus hijos se han manifestado en Valladolid ante la Consejería de Sanidad para pedir que implanten en sus centros la jornada continua. La plataforma de familias de 18 colegios de Castilla y León piden este cambio excepcional y temporal, mientras dure la pandemia, para evitar que los niños vayan por la tarde a clase y reducir, según ellos, la exposición a posibles riesgos de contagio del COVID-19. Pedimos primero porque consideramos que en las actuales circunstancias de pandemia de la COVID es la mejor medida para evitar que nuestros hijos y todos los que rodeamos al ámbito escolar corramos riesgos innecesarios. El curso lleva un mes en marcha y los colegios tienen que tener varias entradas y horarios escalonados como medidas para evitar los contagios. Para realizar el cambio de jornada partida a continua, la Consejería de Educación marca unos plazos que ya finalizaron y requiere de una mayoría a favor. En estos centros también está la otra parte, familias que no quieren que se imponga el horario continuo. Yo lo puedo calificar como un decretazo que lo que hacen, que es lo que solicitan ellos en cierto modo, no es una imposición. Cuando formalizamos la matrícula éramos conocedores de todo esto y cada uno matriculó a sus hijos en el centro que eligió. La petición de las familias de los 79 alumnos que han pedido la escolarización en casa será evaluada por un equipo de médicos. Todas han presentado informes que desaconsejan la asistencia a clase de esos menores por cuestiones de salud. Pese a que se anunció que esos casos estarían resueltos en 5 días, a mediados de octubre siguen sin solucionarse y los estudiantes sin clase. Las medidas anti-COVID en las residencias de mayores, en especial las restricciones de visitas, han provocado que la plataforma de afectados por la gestión de las residencias eleve una queja al procurador del Común. Denuncian que estas restricciones tan severas están afectando gravemente a los usuarios. Haga un informe, un estudio, buscando que la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Familia, intervenga y impela al conjunto de las residencias geriátricas de Castilla y León a tener los mismos planes armonizados de contingencia COVID y que posibiliten en la medida de lo posible las visitas hacia los ancianos. Vivimos una jornada de visita en la residencia Clece de Soria. Los familiares deben pasar un estricto protocolo que comienza con una desinfección total, la toma de temperatura y, lo más importante, la realización de un test rápido. Siguiendo todas las medidas para evitar por todos los medios que se vuelvan a tener que restringir, porque es muy importante para ellos. Deben rellenar además un formulario y esperar a los resultados antes de sentarse a ver a sus familiares. Cuanto más tiempo lo dejas, mejor, pero suele ser entre 10 minutos lo máximo. Se sienten más seguros. Cuanto más les miremos tanto a ellos como a sus familiares, mejor. Ya sea a una distancia prudencial o a través de una mampara, residentes y familiares tienen contacto de forma rutinaria. Me parece bien, perfecto, no nos queda más. Pero sí, estamos contentos del protocolo que llevan. Es necesario, porque tenemos que protegernos y protegerlos, porque ellos ya tienen sus problemas de edad. Desde las residencias considera vital mantener las visitas. El contacto con la familia, con las medidas oportunas, no se pierde durante la segunda ola. Aunque son poco frecuentes, la comunidad científica está examinando al detalle los casos de reinfección por coronavirus. Hasta el momento se han contabilizado 6 en todo el mundo, uno de ellos en España. Se trata de un médico de Gerona que superó la enfermedad en primavera y que ha vuelto a contagiarse en septiembre. Ayer se certificó la primera muerte por reinfección de COVID-19. Fue una holandesa de 89 años que además padecía un cáncer en estado avanzado. La burocracia está provocando retrasos inexplicables en la investigación contra el COVID. Un grupo de expertos del CSIC y la Universidad de Valladolid lleva 5 meses parado porque después de haber recibido fondos para un proyecto, tienen que atravesar unos trámites burocráticos que ralentizan la puesta en marcha.
Estos investigadores necesitan unos reactivos patentados en exclusiva por un laboratorio para analizar las muestras de sangre de 1.500 pacientes con COVID recogidas en abril. La compra podría parecer sencilla, pero se ha convertido en misión imposible. Como nos vamos a gastar más de 50.000 euros en un único distribuidor, aunque en el proyecto así se explicaba, la ley de control de gasto no nos permite comprar estos reactivos de forma directa, sino que tenemos que sacar un pliego que al final son meses y meses de demora. No es culpa de la Universidad de Valladolid, ni mucho menos, ni de la Junta de Castilla y León, es culpa de esta ley que nos ata de manos. En España, los científicos están fiscalizados a priori, igual que los ayuntamientos. Los investigadores piden tener más flexibilidad como sus colegas europeos. Yo no sé qué experimentos voy a estar haciendo la semana que viene, porque van a depender de los resultados que tengamos hoy en el laboratorio. En junio, la Junta les concedió $500.000 de euros para su investigación y a partir de ahí meses de papeleo, incluyendo agosto inhábil en la Administración. Yo como investigador principal dedico más del 30% de mi tiempo a trámites burocráticos y administrativos. Si todo va bien, en noviembre esperan empezar a buscar la huella inmunológica de pacientes con COVID. Cuando diagnostiquemos a alguien, vamos a poder decir, esta persona tiene un alto riesgo de cursar mal con la enfermedad. Pues centrémonos en esta persona. Y así poder optimizar los recursos en el hospital. Esperan tener resultados para la tercera ola de la pandemia. El Supremo ha confirmado esta mañana la condena a 29 acusados por la primera época de la trama Gürtel. También confirma la responsabilidad del PP, pero considera excesivas las menciones a la Caja B. ¿Cuáles han sido las condenas? David Aragonés. ¿Qué tal? Buenas noches. La sentencia del Supremo ratifica en líneas generales las condenas que hizo la Audiencia Nacional tanto a los principales responsables de la trama como al PP a título lucrativo. El cabecilla Francisco Correa ha sido condenado a 51 años de prisión, Luis Bárcenas a 29, su mujer Rosalía Iglesias a 12 y el exvicepresidente de Castilla y León, Jesús Merino, a 3 años y 7 meses. El fallo destaca que el grupo de Francisco Correa creó una red de corrupción que manipuló la contratación pública a través de relaciones con influyentes miembros del Partido Popular. Ya es firme, el Supremo constata en una sentencia de 1.843 folios la comisión de delitos de cohecho, falsedad, malversación, prevaricación, blanqueo de capitales o tráfico de influencias y condena al PP por la vía civil a devolver 245.000 euros por beneficiario a título lucrativo de todo el entramado empresarial de Francisco Correa, al que confirma la pena de 51 años de prisión. El auto rebaja en parte la de Luis Bárcenas a 29 años y un mes y la de su esposa a 12 años y 11 meses, a la que considera tenía pleno control y conocimiento de los hechos. Una sentencia que se queda corto también en cuanto a los corruptores. Habla de los corruptos, pero no habla de las empresas. Había un partido corrupto que se lucró y, por tanto, eso ya es indiscutible. El Partido Popular, más que una organización al servicio de la gente, del interés general, parece una trama mafiosa. El Supremo también recoge varios reproches al auto de la Audiencia Nacional, que atribuía al PP un delito por el que no se le enjuiciaba, la existencia de una Caja B. Dice que la condena al PP a título lucrativo no solo es compatible con la buena fe, también con la inocencia y que no se puede afirmar una responsabilidad penal sin acusación ni defensa, lo que destacaba la diputada Ana Pastor en este tuit. También el PSOE ha reaccionado a través de las redes sociales. Máxima tensión en el Congreso de los Diputados con la reforma exprés que pretenden realizar PSOE y Podemos del Consejo General del Poder Judicial. El PP ha reprochado sus formas al Gobierno y Pedro Sánchez ha atacado a Pablo Casado, al que ha acusado de antisistema y anticonstitucional. Polonia, que recibió una sanción europea por un movimiento similar, ha preguntado a Bruselas si tomará medidas contra España. El Consejo General del Poder Judicial tiene 21 miembros que tienen que renovarse cada 5 años, aunque su composición actual lleva en el cargo desde 2013. Está formado por un presidente que elige el propio Consejo y por 20 vocales que nombran las Cortes Generales a razón de 10 el Congreso y 10 el Senado. Hasta ahora se escogen tras un acuerdo entre los grandes partidos y con los votos de al menos el 60% de los parlamentarios. 8 son juristas de reconocido prestigio cuyo sistema de elección está blindado por la Constitución. No ocurre lo mismo con los 12 restantes, que se escogen entre jueces y magistrados, y es a quienes afecta la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos. Proponen rebajar el umbral de 3/5 partes de los escaños a la mayoría absoluta, arguyendo que así impiden bloqueos como el que atribuyen al Partido Popular. La reforma no va en la buena dirección
porque a lo que debe de tenderse es a conseguir una mayor independencia del Poder Judicial. Mientras se tramita, esta proposición de ley ya es un frente más en la bronca política. Y explique por qué amenaza a toda España con una reforma a la polaca del Consejo General del Poder Judicial que liquidaría la separación de poderes y la independencia judicial. Desde que usted lidera el Partido Popular, señoría, el Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado, es un partido antisistema. El PP advierte que recurrirá esta proposición ante el Tribunal Constitucional y ante instancias europeas. Dimite el magistrado vallisoletano del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés, después de ser procesado por malos tratos a su mujer. Con su renuncia evita que sea suspendido por el Pleno de este tribunal. Valdés, de 75 años, fue detenido el pasado 10 de agosto después de que varios testigos alertaran de una fuerte discusión en su hogar, durante la cual la mujer pidió ayuda a gritos. Este magistrado del sector progresista es uno de los 4 que estaba pendiente de renovación tras concluir su mandato hace 10 meses. Movimiento inesperado en el ámbito empresarial. Félix Gullón, el que hasta hace 3 meses fuera el director de expansión de Galletas Gullón y uno de los hijos de la antigua propietaria de la marca, María Teresa Rodríguez, ha adquirido la planta que el grupo Ceralto Siro Foods tiene en Jaén. Y lo ha hecho para lanzar su propia marca de galletas bajo el nombre de Family Biscuits. Esta fábrica se destinaba hasta ahora a la producción de tortitas, pero su elaboración quedará en manos de la planta de Siro en Venta de Baños. Inspección de Trabajo ha dado de alta a 4.000 repartidores de Amazon que utilizaban su propio vehículo para entregar paquetes. La investigación comenzó tras una denuncia del sindicato UGT. La multinacional deberá reintegrar más de 5 millones de euros por las cuotas impagadas a la Seguridad Social. Les hablamos ahora del desierto financiero que se ceba con nuestra comunidad, con Castilla y León. Es la región con más municipios sin una entidad bancaria. El 80% de nuestras localidades no tiene banco ni tampoco cajero. En total son 1.778 municipios. Como van a ver, no solamente Ávila y Palencia lideran esta tabla con el 86% y el 83%. El desierto financiero se ceba con nuestra comunidad, como decimos, que es la que menos cajeros y menos bancos tiene en sus municipios. Imagínense una localidad del tamaño de Valladolid sin ninguna oficina bancaria. Pues bien, así viven 365.000 castellanos y leoneses que no tienen acceso a ningún banco ni tampoco cajero. El problema que tenemos es que nos hemos quedado sin banco, que no hay cajeros automáticos, de la dependencia de los demás y que deberíamos de buscar soluciones. Hasta hace unos años en esta plaza había una oficina, hecho el cierre y ahora tienen que recorrer al menos 15 kilómetros para sacar dinero. No siempre puedes pagar con tarjeta en todos los sitios. Hay mucha gente mayor y mucha gente no se puede desplazar. Y hay gente que no tiene coche. Diputaciones como la de Valladolid o Segovia ya plantean soluciones. Empezar poniendo un número de cajeros entre los 20 y los 30 y ver hasta dónde se podía llegar. Cardtronics es el mayor operador de cajeros automáticos del mundo. Están a la espera de esos concursos en Castilla y León. Los cajeros están disponibles para la gente 24/7. En el momento que un ayuntamiento tenga ese deseo de tener el cajero, nosotros estaremos encantados de poder servirlo. Se sumarían así a estas oficinas móviles que llevan años circulando por nuestras provincias. Esta de Soria recorre cada día 150 kilómetros. Está dotada con todos los servicios de cualquier oficina, o sea, aquí se puede hacer cualquier operación igual que puedan hacer en cualquier otra oficina. Se trata un poco también de no dejar olvidados a la gente. Correos ha llegado a acuerdos con diferentes bancos como Triodos o el Santander para realizar operaciones en sus oficinas y con sus carteros. La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a 4 años y 5 meses de prisión a un hombre por el mortal atropello de un niño de 4 años mientras circulaba a más velocidad de la permitida y sin carné con una moto robada. El pequeño, que jugaba a la puerta de casa, fue víctima de la fatídica imprudencia. Los hechos ocurrieron hace ahora 2 años en el municipio salmantino de Pelarrodrigo. La sentencia recoge que el acusado se encontraba con otros individuos probando una motocicleta robada. Cuando le llegó el turno y pese a no tener ninguna experiencia, comenzó a circular a gran velocidad por la travesía del municipio, arrollando al salirse de la vía a un niño de tan solo 4 años que jugaba con otra niña a la puerta de una casa. Como consecuencia de las graves heridas, el pequeño falleció al día siguiente. La Audiencia Provincial lo condena a 4
4 años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia y a 5 meses más por haber circulado sin carnet de conducir. La nueva temporada de Mujeres en la Granja llega con premio. Esta mañana el programa de esta casa ha recibido el segundo galardón de excelencia a la innovación de mujeres rurales en la categoría de comunicación. Unos premios que buscan reconocer el esfuerzo y los proyectos más originales en un medio tan complicado como la agricultura o la ganadería. Hoy recuerden, a las 10:15 con Miguel Castañeda podrán disfrutar de un nuevo programa en las 7 de Castilla y León Televisión. De aquella apuesta que parecía una locura 3 años atrás, el tiempo ha demostrado, estamos emitiendo ahora la 5ª temporada, ha demostrado que hay vida en el campo y que interesa a la gente que vivimos en las ciudades y que a veces nos pensábamos antes de la pandemia que éramos lo más de lo más, y esta pandemia también nos ha demostrado que hay gente en el sector primario, como todas vosotras, como todos vosotros, que sois imprescindibles. Miguel estaba más de moda que nunca. ¿Quién me iba a decir a mí que al cabo de los muchos años, muchísimos, pues iba a ser alguien tan importante en mi vida? El mundo de la cultura rinde homenaje a Miguel Delibes en la semana de su centenario, también la actriz Lola Herrera. Él fue de los primeros en denunciar la profundidad que iba a adquirir en unas décadas el drama de la despoblación. Hemos vuelto a los pueblos de una de sus obras, Viejas historias de Castilla la Vieja. Es un detallado retrato de la vida en el mundo rural de los años 60 que ya obliga a la emigración de Isidoro, su protagonista. El fotógrafo José Manuel Navia ha actualizado la situación de aquellos mismos lugares que describió Delibes. Navia volvió a los lugares que describió Miguel Delibes en Viejas historias de Castilla la Vieja y encontró en aquellos relatos una premonición de todo lo que nos esperaba. Sus fotografías actualizan las que realizó Ramón Massats para la edición original de 1960. Plasman cómo la despoblación se ha agravado tanto que marca el final de un tipo de vida. La cultura campesina tradicional se acabó. Si no está muerta, está dando las últimas boqueadas. Es un modo de vida que ya no va a volver, pero hay una posibilidad de volver a vivir los pueblos. Este fotógrafo, que reside en un pueblo, no comparte el análisis que casi siempre hace la política para afrontar el problema. Enseguida se fijan en las grandes infraestructuras. No son las grandes infraestructuras las que van a salvar al campo. Al campo lo van a salvar pequeños proyectos que surjan desde el mundo rural. Todo lo que venga impuesto desde el mundo urbano para salvar el mundo rural, al final no va a funcionar. El mundo rural sabe bien lo que necesita, solo necesita que se le den medios para llevarlo adelante. Asegura Navia que acercarse a Delibes fue aprender a mirar el mundo, tanto que Tras Castilla ha publicado Alma Tierra, donde extiende esa mirada al resto de la España interior. Por cierto que en Valladolid ya se puede visitar una exposición en la que se hace un recorrido a partir de 17 dibujos y xilografías basadas en la obra Las ratas. Un viaje al Delibes más existencial de la mano del artista José Noriega, que puede verse en la Casa Revilla de la capital. Con ella les dejamos. Sigan informados en nuestra página web. Adiós.